El tema elegido en este proyecto es el de testamento. Iniciamos con la pregunta de qué es el testamento. De acuerdo con el Código Civil, este se define como un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Como número 2 tenemos quién puede otorgar el testamento. Igual, de acuerdo al Código Civil, toda persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales son aptos para poder otorgar un testamento. ¿Qué clases de testamento reconoce el Código Civil de Jalisco? Tenemos varios ejemplos: el testamento público abierto, el público cerrado, hológrafo, privado y los especiales, que podrían ser militar marítimo o alguno hecho en un país extranjero. ¿Qué es el testamento público abierto? Es aquel que se otorga ante un notario quien da fe de la voluntad expresada por el testador y en presencia de testigos. ¿Qué formalidades debe de tener el testamento público abierto? El notario deberá redactar el testamento conforme a la voluntad del testador y lo leerá en voz alta y deberá firmarse por todos los que intervengan. ¿Qué es el testamento público cerrado? En este caso, el testamento cerrado es algo más privado, donde el testador redacta sus últimas voluntades en un documento que entrega cerrado y sellado a un notario, manteniendo su contenido en secreto hasta que pues esta persona fallezca. ¿Qué es el testamento hológrafo? Este testamento es un documento escrito y firmado a mano sin intervención de un notario. Esto, según lo que estipula el Código Civil, para ser válido debe contener la fecha completa y ser depositado en el Archivo General de Notarías para asegurar su existencia y validez legal. ¿Cuándo se puede hacer un testamento privado? Solo en casos excepcionales como alguna enfermedad grave o cuando el testador no pueda acudir ante un notario. ¿Qué requisitos debe tener un testamento privado? En primer lugar, debe realizarse ante al menos 3 testigos mayores de edad que comprendan al testador y que puedan declarar su voluntad. Uno de ellos posteriormente redactará por escrito y en caso de que el testador no pueda escribir. En el 10 tenemos cuándo se puede otorgar un testamento militar. Este es cuando el testador se encuentre en campaña o en combate ante un oficial o en circunstancias de guerra. En esta situación debe declarar su voluntad ante 2 testigos y entregarles un documento cerrado con su testamento firmado. ¿Cuándo puede revocarse un testamento? En este caso, pues la respuesta es sí. El testamento se puede revocar por el testador en cualquier momento mientras viva y mientras conserve su capacidad mental. ¿Cómo se revoca un testamento? Para cancelarlo, la forma más común es que un nuevo testamento revoque al anterior, es decir, que se haga un nuevo testamento para que el anterior quede inválido, por así decirlo. Y en el caso de el testamento hológrafo, que es manuscrito, se puede cancelar destruyéndolo físicamente, rompiéndolo, etcétera. ¿Quién debe avisar a los interesados del otorgamiento de un testamento? El notario que haya autorizado, tan pronto tenga la noticia del fallecimiento del testador, es el que debe
acudir a avisar la última voluntad del fallecido y pues hacer válido ese testamento. ¿Qué autoridad abre un testamento cerrado después de la muerte del testador? En este caso es un juez competente quien debe de verificar que el sobre no haya sido violado antes de abrirlo. ¿Qué sucede si el testamento fue hecho con violencia o dolo? Si un testamento fue hecho con violencia, es decir, coerción física o amenazas, o dolo, engaño o fraude, es nulo. Puede ser impugnado judicialmente y el propósito de esta acción legal es asegurar que la distribución de los bienes del testador refleje su voluntad real. Puede nombrarse un albacea en un testamento. En este caso, pues es posible nombrar un albacea para que cumpla con las últimas voluntades del testador. Esta designación debe hacerse de forma expresa en el documento y el albacea se encargará de administrar los bienes, pagar deudas, repartir la herencia según las instrucciones del fallecido. ¿Qué pasa si el testamento no dispone de todos los bienes del testador? En este caso, si no se dispone de todos los bienes restantes se reparten a través de la sucesión intestada o legítima, siguiendo el orden de la herencia que marca la ley. Es decir, herederos legales, como cónyuge, descendientes o ascendentes, recibirán esos bienes sin necesidad de que haya un juicio que no coincida con la voluntad original del testador. ¿Qué efecto tiene la nulidad de testamento? La nulidad de un testamento tiene efecto de dejarlo sin validez legal, como si nunca hubiera existido. Como consecuencia, la herencia se distribuirá según las normas de la sucesión intestada, es decir, por ley, o bien si existe un testamento anterior válido, se aplicará en lugar de el que quedó nulo. ¿Puede el testador dejar todos sus bienes a una sola persona? En ese caso, pues sí es posible que el testador pueda dejar todos los bienes a una sola persona si así lo desea, eh, a excepción de que tenga obligación de garantizar el derecho de alimentos a ciertos herederos de manera pues forzosa, si es que existieran. ¿Qué pasa si el testador muere antes de depositar su testamento hológrafo? Si el testador muere antes de depositarlo, el documento no necesariamente pierde validez, pero sí es más complicada la tramitación y el reconocimiento legal de este mismo. Y pues no se puede hacer válido hasta que se compruebe y se verifique que sea auténtico. En cuestión de la conclusión para este tema, puedo decir que es importante que se siga la ley para que la voluntad del testador pueda llevarse a cabo. Y es importante también el tema del testamento, tener un testamento para que pues se eviten conflictos y se eviten malentendidos y pues se proteja también a la familia o a la persona a la que se le van a dejar los bienes. Y pues también el hecho de tener un testamento simplifica muchos trámites a la hora de que pues la persona fallece